Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Estamos en la conferencia Nexus de Aspen, donde tenemos a un público que nos acompaña en directo. La verdad es que se está fenomenal aquí. Hace sol, estamos rodeados de montañas. Y eso me ha hecho pensar en las personas de este mundo, a las que odio. Entre las que destaca por encima de todas la figura de Jamie Dimon, que no deja de meter la pata, de tropezar siempre con la misma piedra y de balbucear creyéndose que es un sabio cuando en realidad es un idiota. ¿Stacy? Hablando de sabios... Esto ha sido él. Esto ha sido él, sí. En fin, Max, en su día tú creaste la campaña Hundamos a JP Morgan comprando plata, aprovechando que la entidad había adoptado una gran posición corta respecto al metal. Y lo cierto es que conseguiste que el precio aumentara de los $16 hasta los 50. Pues bien, ahora tu nueva campaña se titula Hundamos a JP Morgan comprando bitcoins, aprovechando que Jamie Dimon ha definido recientemente al bitcoin como un fraude, a lo que el 99% de los asistentes a esta conferencia sobre criptodivisas a los que les he preguntado al respecto han respondido tildándolo de idiota. Durante la campaña Hundamos a JP Morgan comprando plata, Blythe Masters tenía un importante cargo en la entidad que preside Jamie Dimon. Pues bien, Masters ha decidido dejar JP Morgan e incorporarse a una empresa especializada en criptodivisas con sede en Londres. Y sí, es cierto que con la campaña conseguimos disparar el precio de la plata hasta los $50, aprovechando que JP Morgan tenía una posición corta frente al metal. El problema es que para remediarlo la entidad no tuvo más que llamar a la Reserva Federal para que le concediera un crédito ilimitado y poder realizar ventas al descubierto de contratos de futuros, lo que hace prácticamente imposible que el precio suba, porque por cada dólar en plata que se compra en el mercado JP Morgan vende 50. En cambio, Jamie Dimon, Lloyd Blankfein y el resto de grandes banqueros y banqueros centrales no pueden hacer lo propio con el Bitcoin. Por eso ahora están subiendo a la palestra los mismísimos gobiernos en un intento por acabar con él, porque tienen miedo de perder su control autoritario. Lo que pasa es que el Bitcoin se ha expandido tanto por todo el mundo que ahora puede incluso esquivar a China. Si el gigante asiático quiere volver a ser el país en desarrollo que era hace 200 años, dejando de lado los avances tecnológicos del siglo XXI, pues adelante, no los necesitamos. ¡Largo! ¿A qué tengo razón? Pues claro. ¿Y quién la sustituirá? Pues Japón, Corea del Sur y otros países asiáticos, hasta Rusia, a la que no dejó de presionar para que adopte el Bitcoin. De hecho, me paso el día llamando al Kremlin para pedirle a mi amigo Vlad que invierta en el Bitcoin. ¿Se lo creen? Que no, que es broma. Bueno, a lo mejor. ¿Con quién hablas? Es conmigo, Max, que estoy intentando ayudarte en tus teorías de la conspiración. ¿En serio? Parece que ves demasiado la MSNBC. En fin, vamos a seguir hablando del hecho de que JP Morgan haya definido al Bitcoin como un fraude, una afirmación que resulta especialmente curiosa ahora que los grandes bancos como JP Morgan o Goldman Sachs están creando sus propias cadenas de bloques. Un proceso de creación de divisas alternativas que nos dice muchas cosas sobre las bondades del Bitcoin. Y eso es lo que creo que está pasando. Que han intentado entender la mecánica del proceso de creación de sus propias cadenas de bloques y se han dado cuenta de que, oh Dios mío, están en dificultades. Hace año y medio, Jamie Dimon vaticinó que el Bitcoin acabaría comiéndoles la tostada y desde entonces han depositado unas 170 patentes en un intento por utilizar la propiedad intelectual para frustrar esta revolución. Lo que pasa es que no les ha salido bien. Y como ahora se han quedado sin misiles, sin munición, intentan que el Bitcoin adquiera mala fama. Aunque, curiosamente, mientras lo criticaba, un operador del norte de Europa compraba bitcoins para clientes de JP Morgan. Sí. Vamos, que los clientes no van a hacer caso a Jamie Dimon. Y ahora hay un banquero europeo, creo que sueco. Un banquero sueco que va a demandar a Jamie Dimon por criticar unos títulos con los que al mismo tiempo opera, lo que constituye un auténtico despropósito. Vamos, que Jamie Dimon no puede escapar de la realidad que supone la inmutabilidad de la cadena de bloques. Sabía que este día llegaría, que algún día tendría que enfrentarse a su creador, que no es otra que Janet Yellen.
Hablando de Janet Yellen, vamos a analizar dos noticias de las que llevamos años hablando en este programa. Cuando estalla un fraude bancario, Max suele identificarlo inmediatamente y, como tal, lo denuncia en público. El problema es que hay que esperar 8, 9 o 10 años para que el resto de medios reconozcan que efectivamente se trataba de un fraude. Mira, Satoshi Nakamoto creó el Bitcoin en el 2009, justo después de la crisis financiera y de todos los rescates que conllevó. Pues bien, no sé si recuerdas que por aquel entonces Jamie Dimon apareció en la portada de The Times acompañado de un titular que decía algo así como que el director general de JP Morgan había salvado el sistema bancario gracias a la compra de Bear Stearns y de Washington Mutual, a las que supuestamente había absorbido para rescatar a la economía. El problema es que los titulares dejaban a Dimon en tan buen lugar que la gente empezó a preguntarse, si es tan bueno, ¿por qué ha tenido que pagar una multa de 13.000 millones de dólares? A lo que él respondió, pregúntenle al gobierno, a Eric Holder, que nosotros no tenemos nada que ver. Pues bien, vamos a ver el siguiente titular. Revelado el secreto de los 13.000 millones de dólares de Jamie Dimon. La noticia publicada la semana pasada no ha suscitado demasiada atención por culpa de los huracanes, terremotos y desastres naturales que estamos teniendo en todo el mundo, pero hace 4 años JP Morgan Chase alcanzó un acuerdo récord hasta entonces con el Departamento de Justicia después de que, entre otras cosas, el banco recibiera una copia del borrador de la demanda que iba a interponer la Fiscalía de Estados Unidos contra la entidad por su presunta participación en la suscripción de títulos fraudulentos en los años anteriores a la crisis financiera del 2008. Sin embargo, tras el acuerdo al que llegó el Estado con JP Morgan por valor de 13.000 millones de dólares, la demanda nunca se interpuso. Y posteriormente, la entidad realizó un nuevo pago para evitar que saliera a la luz otra causa distinta. El contenido del borrador de la demanda ha sido un misterio de la crisis financiera, un documento que casi se ha convertido en obsesión, al menos hasta ahora. La demanda había sido redactada por Benjamin Wagner del Departamento de Justicia. Pues bien, Jamie Dimon acudió a reunirse con Eric Holder, quien le mostró el documento, a lo que Dimon respondió accediendo a que la entidad que preside JP Morgan pagara esa multa de 13.000 millones de dólares a condición de que la demanda nunca saliera a la luz. Y lo había conseguido hasta ahora, que se ha hecho pública gracias a una solicitud realizada en el marco de la ley estadounidense por la libertad de la información, con un contenido igual de impactante que cuando Goldman Sachs tuvo que comparecer ante el senador Carl Levin y el resto de la Cámara. Warren Buffett dijo una vez que cuando bajara la marea se vería quién no llevaba bañador. Pues bien, en el 2008 la marea bajó muchísimo y a Bernie Madoff se le vieron las vergüenzas. Cliente de JP Morgan. Cliente de JP Morgan e impulsor de una estafa Ponzi que acabó arruinándolo. Y también se comprobó en los balances generales de los grandes bancos como JP Morgan que las entidades en cuestión habían cometido numerosos fraudes e ilegalidades a gran escala, como acabas de contar tú. Innumerables casos de comportamientos fraudulentos e ilegales. Mira, cuando yo trabajaba en Wall Street en los 80, resultó que tras la crisis de ahorros y préstamos, que se saldó con la entrada en prisión de 1.500 banqueros, los organismos reguladores no reaccionaron poniendo en marcha las reformas necesarias para garantizar que la crisis no se repetiría, sino que, gracias a banqueros como Jamie Dimon, decidieron cambiar la ley para que esos comportamientos dejaran de ser ilegales. Sí. Y la crisis del 2008 fue una repetición de la de ahorros y préstamos. Lo que pasa es que esos comportamientos no eran en rigor ilegales porque anteriormente se había cambiado la legislación para legalizarlos. Y ahora Jamie Dimon se quiere poner por encima del resto, como si tuviera una especie de superioridad moral, cuando él ha sido el responsable de algunos de los robos y delitos más flagrantes cometidos en el sector financiero, causando un gran daño a la economía y la integridad estadounidense. De ahí que ahora sea tan importante el Bitcoin. Mira, según el principio de separación de poderes, existen 3 poderes distintos, a los cuales podríamos sumar un cuarto, la prensa. Pues bien, las criptodivisas y el Bitcoin podrían considerarse el 5º y definitivo poder. Jamie Dimon se pasa el día mintiendo al respecto en la CNBC, un canal que está hecho casi para él. Es un mentiroso patológico que no es capaz ni de ir al baño sin infringir la ley, además de ser el director de una orgía de latrocinios. Él y su familia, que celebra la cultura delictiva como hacía John Gotti, o como hacían aquellos que se dedicaban a vender en Harlem los pavos procedentes de los traficantes de heroína. Toda esa gente tiene un mismo creador. Se trata de la madre Janet Yellen, que es la que reparte dinero gratis a modo de heroína. Y los medios dominantes los aplauden como si fueran firmes defensores del libre mercado, cuando sus comportamientos son de lo más deleznables.
Por eso Estados Unidos está hoy en las lonas, aunque ahora tiene la oportunidad de volver a escena y empezar a competir de nuevo si prescinde de estos individuos y, por supuesto, adopta las criptodivisas. Muy bien. Ya he dicho muchas veces que si la justicia no ofrece elementos que disuadan a la hora de cometer delitos, no puede decirse que sea una justicia como tal. Si los delitos no se castigan, ¿cómo podemos pensar que puedan disminuir en número? En la entrevista que le hicimos en su día a Eric Holder, cuando coincidimos en el mismo avión que él, y le hicimos una pequeña emboscada al salir, nos dijo que los bancos no habían hecho nada mal y que por eso se les concedían esos acuerdos de procesamiento diferido. Yo le pregunté por los actos de incautación de activos que cometen las fuerzas del orden sobre el ciudadano estadounidense de a pie, y él se defendió asegurando que esas multas permiten incautar los activos de los bancos, lo que supone un castigo para ellos. Ahora bien, los 13.000 millones de la multa que tuvo que pagar JP Morgan vinieron en su mayoría de los accionistas. Las investigaciones de la Fiscalía estaban relacionadas especialmente con el grupo de productos titularizados de JP Morgan, cuyas fechorías fueron igual de descaradas que las de Goldman Sachs, vendiendo activos tóxicos a los fondos de pensiones y a los del resto de ciudadanos de a pie. En fin, al hilo de la oleada delictiva que ha provocado la intervención de los banqueros centrales como Janet Yellen en la economía, vamos a ver un titular con el que cerraremos la primera parte del programa. La gran marcha atrás de los bancos centrales podría ser el detonante de la próxima crisis financiera. Ya sabemos que los intereses bajos y el dinero gratuito son los que han estado propulsando al mercado. De hecho, tras hacer los cálculos, el Deutsche Bank asegura que los bancos centrales han emitido un total de 14 billones de dólares que han sido destinados a los bancos, más otros 20 billones en estímulos fiscales aprobados por los gobiernos de todo el mundo. Vamos, que los banqueros han recibido nada más y nada menos que 34 billones de dólares en total, lo cual ha generado unas enormes desigualdades económicas. Se acaba de descubrir que la emisión de moneda asciende a 14 billones. Es lo que afirman el Deutsche Bank y el Banco de Pagos Internacionales. ¿Qué pasa? ¿Han salido de la nada? Una deuda extra, y eso solo en operaciones en el mercado de divisas. Los derivados que las cubren no están incluidos en el cálculo. Llegan un día, levantan el sujetapapeles y se topan con 14 billones de dólares. El caso es que la crisis puede estallar precisamente por eso. Los bancos centrales dicen emitir moneda para estimular la economía. Lo que pasa es que ese dinero jamás abandona a los bancos, que como tienen que seguir refinanciando sus deudas tóxicas, no conceden préstamos que estimulen la economía. Por eso la velocidad monetaria no crece y está estancada. Porque Jamie Dimon ha acabado con ella. ¿Qué castigo se le puede aplicar en Estados Unidos a una persona que hace algo así? Igual que se mata a los niños y jóvenes que consumen drogas. ¿Por qué no se le aplica el mismo castigo a Jamie Dimon? Jamie está finiquitado. ¡Finiquitado! Y lo mejor es que podremos verlo en directo por televisión. Como en la película Marea Roja. En fin, tenemos que hacer una pausa. Les esperamos con la segunda parte. No se vayan, hay mucho más. Bienvenidos de nuevo detrás. Muy buena para todos hoy. Ahora les presentamos un avance de las noticias que nos esperan más adelante en nuestro informativo. Algunos dicen que es cosa de gringos, que vino con los inmigrantes. Otros dicen que no, que lo trajeron los negros, que llegaron como esclavos. Tal vez porque creció en el puerto, aprendió a mezclar los diversos acentos. Al principio fue una guitarra, una flauta, y un buen día llegaron ellos. Violines, bandoneones, piano, contrabajo. Esta música tan poderosa, tan llena de vida, está por todas partes, en las pequeñas cosas. Hablamos de tango, claro. Nació aquí, en el puerto, y con los años llegó a irradiar su magia por todo el mundo.
Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Roger Ver, también conocido como el Jesucristo del Bitcoin. Roger, bienvenido de nuevo. Un placer estar con usted. Muy bien, Roger. Tengo entendido que acaba de aterrizar en Aspen procedente de Hong Kong, donde se acaba de celebrar otra conferencia sobre el Bitcoin, a la que muchos ejecutivos chinos del sector han decidido no asistir como consecuencia de las amenazas de su gobierno, aunque no ha sido el caso de Bobby Lee. El gobierno chino ha decidido perseguir duramente al Bitcoin, hasta el punto de decir que no quieren que los ejecutivos del sector salgan del país. ¿Qué está pasando? Ojalá pudiera contar más, pero usted lo ha resumido muy bien. El gobierno chino les ha pedido, entre comillas, que no salgan de la zona, dejando entrever que en caso de hacerlo podría pasarles algo malo. Por eso hubo algunos que decidieron no asistir a la conferencia de Hong Kong, aunque a mí me parece que si alguien nos pide que no nos marchemos de algún sitio, es una razón más que suficiente para largarnos de allí cuanto antes. Vamos, que China está persiguiendo duramente al Bitcoin. ¿Por qué? A lo mejor porque empiezan a darse cuenta de que el Bitcoin ofrece a los particulares la capacidad de ejercer un control absoluto de sus finanzas. Si lo analizamos desde el punto de vista histórico, tradicionalmente todo aquello que China ha intentado prohibir ha resultado ser una buena inversión. Piense, por ejemplo, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Google. Cualquier persona que haya invertido en estas empresas habrá conseguido una magnífica rentabilidad. O sea, que es una señal para comprar. Al menos eso creo. Tengo otra pregunta que hacerle. Ahora el Bitcoin cotiza entre los 3.000 y los 5.000 dólares. ¿Cuál espera que sea su valor en los próximos 2 años? A ver, las criptodivisas son muy útiles y la oferta es escasa, por lo que el precio no puede hacer otra cosa que subir, como cualquier cosa útil y escasa. Roger, su nombre está claramente vinculado al de Bitcoin Cash. ¿Le parece justa esa vinculación? ¿Qué es Bitcoin Cash y por qué lo asocian a ella? Me gustaría que ilustrara un poco a nuestra audiencia, porque la última vez que estuvo con nosotros aún no se había producido esa bifurcación. Así que pónganos al día. Han habido muchas luchas internas dentro del Bitcoin. Ahora bien, si leemos detenidamente el acta funcional, Satoshi Nakamoto lo define claramente como una cadena de firmas digitales, y la versión del testigo segregado del Bitcoin deja de lado todas esas firmas digitales, por lo que, si nos atenemos a la definición que hace Satoshi en ese documento, cualquier transacción realizada con esa versión no es verdaderamente una transacción con Bitcoins. Por eso, desde mi punto de vista, Bitcoin Cash es el Bitcoin de verdad, compartiendo la misma hoja de ruta que el Bitcoin original desde el primer día. El problema es que en el último año unos cuantos han diseñado una versión del Bitcoin, la del testigo segregado, con el claro objetivo de aplicar comisiones elevadas, ofrecer tiempos de confirmación lentos y hacerlo, en definitiva, menos útil para las empresas, mientras que Bitcoin Cash sigue aplicando comisiones escasas y tiempos de confirmación rápidos. Sigo siendo muy optimista y he vendido parte de mis Bitcoins de testigo segregado a cambio de más Bitcoins de Bitcoin Cash. De acuerdo. Volviendo al tema de China, hasta hace poco, China era la mayor zona de producción de bitcoins del mundo, como es el caso de Bitmain, que además también produce fichas y que parece alinearse del lado de Bitcoin Cash. ¿Podría suponer eso un conflicto de intereses? Creo que está muy claro. La mayoría de la gente que utiliza el Bitcoin con fines comerciales y de aquellos que forman parte del mundo de la economía o de la empresa, prefieren el Bitcoin Cash antes que el Bitcoin del testigo segregado, igual que yo. No sé cuántas transacciones hará al día tanto a nivel personal como para mi empresa, pero son muchísimas. Y para eso, Bitcoin Cash resulta mucho más útil que el Bitcoin del testigo segregado. Acaba de hacernos la proposición de valor de Bitcoin Cash. Ahora bien, en este sector hacen falta productores que lo apoyen. ¿Qué incentivo pueden tener los productores para pasarse de lo que usted llama el Bitcoin del testigo segregado a Bitcoin Cash? Porque, de momento, no parece que Bitcoin Cash esté despertando demasiado interés entre los productores. Díganos, por favor, ¿qué futuro le augura a todo esto? Yo creo que los productores siempre van a crear la moneda que más rentable les resulte. En Bitcoin.com, los usuarios no tienen más que darle a un botón y automáticamente les aparecerá la versión más rentable a la hora de producir en base a su velocidad de dispersión. Y también se les pagará en la versión del Bitcoin que prefieran. Vamos, que pueden producir la versión más rentable y cobrar en la que consideren más útil, que es lo que todo el mundo quiere en la vida: ganar el máximo dinero
dinero posible con la mínima cantidad de trabajo. Antes ha dicho que las empresas están optando por Bitcoin Cash. Y supongo que entre esas empresas incluirá a BitPay, una de las primeras y de las más importantes del sector, aunque también hay otras. El caso es que esas empresas tienen un interés en las criptodivisas y en el Bitcoin que difiere un poco del que tienen los llamados cypherpunks. No creo justo lo que acaba de decir. De acuerdo. Yo me considero un cypherpunk o activista por la criptografía y estas cosas me interesan desde que era adolescente. De hecho, he leído muchos libros al respecto. Y aunque podemos encontrar cypherpunks en cualquiera de las dos versiones del Bitcoin, los que tienen un mayor trasfondo económico prefieren Bitcoin Cash, mientras que los que cuentan con un trasfondo eminentemente informático se inclinan seguramente por el Bitcoin del testigo segregado, aunque ambos grupos y versiones se entremezclan. Ya que habla del aspecto económico, hay un nuevo concepto, el de la hiperbitcoinización, que creo que inventó uno de los miembros del Instituto Nakamoto, que defiende que el Bitcoin terminará devorando el mundo, con unas divisas fiat que acabarán desapareciendo igual que los dinosaurios. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que las criptodivisas van a adueñarse del mundo, aunque antes habría sido más fácil de no haber sido porque algunos hayan decidido acabar con la ventaja inicial del Bitcoin, atribuyéndole intencionadamente comisiones elevadas y tiempos de confirmación lentos, que son los rasgos que caracterizan al Bitcoin del testigo segregado. Por eso yo prefiero Bitcoin Cash. Vamos a hablar de lo que puede pasar en noviembre, cuando se prevé una nueva bifurcación. ¿Puede contarnos un poco de dónde procede esa bifurcación y hablarnos del futuro que le augura? Por supuesto, el 90% o más de las empresas y productores que participan en el Bitcoin han llegado al acuerdo de optar por el Bitcoin del testigo segregado 2X, por lo que todos, incluidos nosotros en Bitcoin.com, tendremos que seguir la cadena del Bitcoin del testigo segregado 2X, tal y como establece el acuerdo de Nueva York. Muchos internautas opinan que, como eso pase, será el fin del mundo y no se podrá aumentar el tamaño de los bloques de 1 a 2 megabytes. Ese es otro ejemplo de planificación central, porque el hecho de que los bloques solo tengan un tamaño de 1 megabyte es una garantía de fracaso. No sabemos cuál es el tamaño y la cantidad de espacio disponible en los bloques, pero lo que es prácticamente seguro es que no es 1 megabyte, o es medio, 3/4 o 1000, pero es prácticamente imposible que sea 1. De acuerdo. La idea de tener bloques de gran tamaño parece favorecer a la comunidad de productores más que a la de desarrolladores. Así es como está posicionado el tema en el sector. Y la concentración en la producción parece ir en contra del concepto de distribución y red distribuida. Háblenos al respecto. Esa postura está adoptando un grupo de desarrolladores, pero hay muchos otros que no lo ven así. Y cabe señalar que los productores son algunos de los usuarios del Bitcoin que más se la juegan con él, porque de él dependen todos sus ingresos gracias a todos los Bitcoins que reciben y que tienen que gastar. Los productores cuentan con un gran capital dedicado a hacer funcionar sus equipos de producción, por lo que están entre los mayores usuarios del Bitcoin de todo el mundo. De allí que no creo que sea justo demonizarlos, porque están entre los usuarios más dedicados. De acuerdo. Usted ha pronunciado una frase en la conferencia de Aspen que yo no había oído jamás. La gente dice que hay que proporcionar servicios bancarios a aquellos que no disfrutan de ellos. Una creencia a la que usted reacciona diciendo que lo que hay que hacer es arrebatárselos a aquellos que ya cuentan con esos servicios, lo que significa acabar con los Jamie Dimon del mundo. De hecho, Jamie Dimon y JP Morgan parecen obsesionados con el Bitcoin, que parece haberlo sumergido en una crisis existencial. Cuéntenos. Sinceramente, la frase la he tomado prestada de Thomas Grego de Omis Go porque me parece que describe a la perfección lo que estamos intentando: desposeer de servicios bancarios a los que ya disfrutan de ellos, dado que los bancos ya no hacen falta. Ahora podemos ser los dueños íntegros de nuestro dinero y Jamie Dimon no estaría preocupado y hasta obsesionado con ello si no fuera una gran amenaza para él. Si el Bitcoin fuera un fraude, una estafa Ponzi, no lo alarmaría lo más mínimo, pero está preocupadísimo porque sabe que estamos ante un cambio de paradigma radical en la forma en que funciona el mundo. Tengo una teoría que he venido desarrollando en los últimos días y que he presentado en la conferencia. A ver qué le parece. Se ha iniciado una especie de carrera espacial como la que llevaron a cabo Rusia y Estados Unidos. Rusia lanzó el Sputnik y Estados Unidos respondió enviando al hombre a la Luna. Pues bien, si el Bitcoin se considera una reserva estratégica equiparable al oro o incluso mejor que él, y los países empiezan a acumularlo, podría ser que las naciones se adentraran en esta teoría de juegos del Bitcoin a nivel geopolítico
y que su trascendencia aumentara considerablemente respecto a la que ha tenido en los últimos años? ¿Qué le parece a usted? Puede ser. Cualquier político que se crea inteligente debería estar muy pendiente del Bitcoin. El primer país que adopte el Bitcoin y las criptodivisas tendrá una gran ventaja como pionero, por lo que los políticos serían muy cortos de vista si rechazaran las criptodivisas y las expulsaran de su país. Como digo, cualquier político o gobernante inteligente debería adoptarlas cuanto antes, porque van a ser las receptoras de una gran transferencia de riqueza. Esa transferencia ya se está produciendo. En la conferencia de Aspen, usted ha lanzado una nueva iniciativa haciendo honor a su fama de pionero en el sector. De hecho, es usted una de las 2 o 3 personas cuyo nombre se asocia siempre con el Bitcoin y las criptodivisas. Pero además, no se ha dormido en los laureles, sino que no ha dejado de innovar. No he tenido la oportunidad de asistir a su discurso, pero por lo que tengo entendido, parece que planea crear un país. ¿No es así, Roger? Cuéntenos. Bueno, más bien planeamos crear un no país. Ya hemos recaudado más de 100 millones de dólares de inversores privados y estudiamos formas de que la opinión pública también pueda participar. El objetivo es recaudar entre 500 y 1.000 millones de dólares para ofrecérselos a distintos gobiernos de todo el mundo a cambio de un pedazo de tierra de cuya soberanía podamos disfrutar. Luego, subastaríamos ese territorio para que se convirtiera en la primera sociedad libre del mundo, sin una clase parasitaria que da órdenes al resto y que exige el pago de rentas continuas a través de los impuestos. La verdad es que sería un experimento fantástico. A los ultraliberales les va a encantar el proyecto, y a los que son firmes detractores del ultraliberalismo también debería encantarles, porque tendrán un lugar al que señalar cuando quieran criticar lo mal que hacen las cosas los ultraliberales. Por tanto, todo el mundo debería apoyar nuestro proyecto. De acuerdo. Y tengo entendido que tras el paso del huracán Irma, hay zonas que están casi en venta, por lo que el acuerdo es posible. Sí, hemos contactado con varios gobiernos y la verdad es que ha sido una agradable sorpresa comprobar lo interesados que están. Apenas escuchan la palabra dinero, se les paran las orejas y concentran toda su atención en el tema. Creo que el presidente del grupo Virgin, Richard Branson, se está planteando vender la isla de Neckar, que está en la ruina. Así que podría ser un buen lugar para ustedes. Podemos incluirla en nuestra lista de ubicaciones potenciales. La conversación de hoy ha sido de lo más instructiva, como siempre. ¿Cuál es la próxima escala en la gira de Roger Ver? Silicon Valley. Perfecto. Gracias por venir. Gracias, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Roger Ver. Si quieren, escríbanos en Twitter, Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.